את התיקון הנפש הזה, המזמורים האלה היו מיוחדים בנפש שלנו באחד הימים בשנה שעברה, בזמן כזה, זה הזמן לפני שנה. היינו ביום אחד בלילה של עוגמת נפש קשה מאוד, ובכינו לקדוש ברוך הוא בכי. Buenas tardes, estamos aquí en la comunidad Tikkun HaNefesh desde Waco, Texas, en el 2505 de la Washington Avenue aquí en Waco. Y el día de hoy vamos a empezar una serie de estudios para ir entendiendo, para ir aprendiendo sobre nuestro Sidur, el libro de la ordenanza, de los rezos, qué contiene el libro, por qué lleva ciertas verajot, qué significan, la historia, cómo inició todo esto, cómo hacer una tefilá con más concentración, y aprender qué es lo que estamos haciendo diariamente o lo que planeamos hacer de hoy en adelante, para entenderlo. No nada más hacerlo por tradición, no nada más hacerlo porque cierto grupo lo hace, sino para tener un mayor entendimiento. Amén. Entonces, el día de hoy, los que tengan su lapicero, los que tengan un papel, vamos a hacer apuntes. Esto es solamente algo muy básico. Va a ser una serie de introducciones que van a ser dos sesiones, y esta va a ser la primera. Entonces, el día de hoy nosotros conocemos la palabra tefilá, muchos que en realidad traducido literal significa oración, la oración, y que lleva sus letras en hebreo tet, pei, yod, lamed y una hei. Tefilá, por así decirlo. ¿Ok? Tefilá. Y todos los que aquí han logrado conseguir su libro Bikash Lomo, espero que hayan leído la introducción, porque esa introducción está muy buena. Explica sobre los términos, qué significan. Por ejemplo, la raíz de la palabra tefilá es palel, que es una pei y dos lamets. La raíz de la palabra tefilá es palel, pei, lamed, lamed. Y el significado literal de palel significa juzgar, analizar, y otros significados parecidos. El día de hoy, la palabra utilizada en el antiguo hebreo es precisamente palel, pero al principio de palel se le agrega lejit. Lejit palel es de la siguiente manera. Las letras es una lamet, una hei, una tet y pei, lamet, lamet. Lejit palel. Vamos a tomarle una foto a estos escritos y los vamos a poner en la página, ¿ok? Para que también lo copien, ¿ok? Bueno, ahora la palabra lejit, que es lamet, hei, tet, lejit, literalmente significa para hacer. Sola la palabra lejit significa para hacer. Y que acabamos de decir que la palabra palel significa juzgar o analizar.
Entonces, lehit palel significa para ser juzgado o para ser analizado. Hacer una introspección personal es lo que significa lehit palel. En pocas palabras, tefilá es la palabra que usamos para decir la oración, pero lehit palel es el sentido de la oración. Y ese es el principio de lo que en realidad significa la tefilá. Ahora bien, vamos a ver el principio de la introspección. ¿Cuál fue el principio de la introspección? ¿Cuándo fue necesario o cuándo era necesario hacerlo? En realidad que no hay ningún texto directo de la Torá, no hay ciertamente que tú leas que te diga en la Torá un mitzvah de Hashem directo que te diga, tú tienes que hacer, ¿verdad?, una introspección. Sino al contrario, él era el que hacía la introspección a nosotros, porque veía lo más profundo de nosotros. Pero era necesaria una introspección cada vez que el ser humano, cada vez que los patriarcas, la persona se sentía alejada de Kadosh Baruj Hu. Pero basándonos en el Sidur, la mayoría de la historia viene siendo a través del libro de Talmud, que habla en el libro de Berajot, ya sea el Talmud babilónico, ya sea el Talmud de Jerusalén, los dos tienen su porción para Berajot. En el Talmud de Israel se llama Tosefta Berajot, y en el de Babilonia simplemente se llama Berajot. ¿Okay? Esos dos tienen un trasfondo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en el tiempo después de la destrucción del segundo templo, fue cuando los grandes estudiantes del Mishnah, de la Gemaná, empezaron a hacer escritos sobre Berajot. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Bueno, ahora bien, la pregunta, correcto. ¿Cuándo empezó a ser necesaria, verdad, esta introspección, este lehit palel? La mayoría de los ancianos de Israel dicen que esto, en la tradición oral, dicen que esto tuvo que ser necesario después de la destrucción del segundo templo. Después del segundo templo, incluso desde la construcción del primero. ¿Okay? En la construcción del primer templo, el Melech Shlomo hizo una tefilá para todo aquel que se acercara al Beit HaMikdash. Esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 8. En Primera de Reyes, capítulo 8, el rey Salomón hizo una tefilá para que todo aquel que se acercara con una petición, que viniera de lejos o que viniera de cerca, él pidió por todo Am Israel y por todo aquel que no fuera Am Israel, que al que llegara aquí le pidió a Kadosh Baruj Hu, acepta su tefilá, acepta su petición. Y dice después en Primera de Reyes capítulo 8, después dice que cuando el rey Salomón terminó de hacer su tefilot o su tefilá,
Hashem habló a él y aceptó. Como dice en el texto, dice que todo aquel que aun al que estuviera lejos, si voltease su rostro hacia Jerusalén, hacia el Bet Hamikdash, sería escuchada su petición. Esa es otra sección de nuestro Sidur. Tajanún, peticiones. El que quiera apuntarlo, Tajanún, peticiones. Bueno, hoy en día, o más bien desde la destrucción del primer templo, sabemos todos la historia que pasó, lo que hizo el rey Salomón, dividieron los dos reinos, unos fueron llevados cautivos a Babilonia, otros a Siria, Grecia y otras partes, y hay una base muy fuerte que en la tradición de los ancianos usan, ¿ok? Es en el libro de Daniel, capítulo 9, una vez más. Esta es una tefilá de Daniel, capítulo 9, que más bien es una tefilá con todo el sentido del Ejit Palel, ¿ok? Con todo el sentido de ser. Él hizo una introspección tanto por él mismo como todo el pueblo de Israel, ¿ok? Y esta es tomada y nosotros la recitamos hoy en día en Yom Kippur, ¿ok? En el libro de Daniel, con mucho gusto les leo parte de ella. Capítulo 9 dice de la siguiente manera. Oh, no, estoy equivocado, discúlpeme. No, sí es el capítulo 9. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Osero, linaje de los Medos, que fue hecho el rey sobre el reino de los caldeos. En ese primer año su reinado, yo, Daniel, entendí que los libros que según la palabra de Adonai dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años. Desde el verso 3 en adelante dice, entonces volví mi rostro hacia Adonai, buscándole en oración, en tefilá, en ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Adonai, mi Elohim, e hice mi confesión diciendo, oh Adonai, Elohim grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y luego de ahí en adelante el texto muy conocido que dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, en tu nombre hablaron nuestros reyes y a nuestros principiantes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Oh Adonai, tuya es la justicia, nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo israelita o judío, los moradores de Jerusalén y de todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Y luego continúa. Y luego hay algo bien importante que vamos a ir notando en todos los textos que de aquí en adelante les voy a ir dando. ¿Ok? Me adelanto. Dice capítulo 9, verso 20. Aún estaba hablando y llorando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Hashem, mi Elohim, por el monte santo. Y mientras hablaba en oración, aquel varón o aquel hombre que había visto en la visión, que era Gabriel, vino a él y le dio una tremenda revelación sobre los fines de eras, ¿ok? De la era. Tomen esa nota, ¿ok? Cuando hace el Ejit Palel, un Zadik, siempre hay una respuesta de Kadosh Baruj Hu. Una introspección, como lo hemos estudiado aquí en nuestros estudios que hemos tenido.
el cuerpo, los huesos, el cuerpo es solamente el cascarón, donde adentro tenemos el alma, y para eso se instruyó este sidur, ¿ok? El sidur que tenemos hoy en día. Y hay muchos sidurs, ahorita vamos a hablar sobre eso. Bueno, ahora bien, pregunta. Ok, como lo había dicho desde un principio, ¿en dónde aparece en la Torah donde se nos manda que tenemos que orar, que tenemos que hacer tefilá? Pregunta. ¿En dónde se manda en la Torah que tenemos que orar? Irmía, ¿no? ¿Jeremiahu? Bueno, eso es en el profeta Jeremías, sí. Jeremías. Pues eso es uno. Ese es uno. Pero la respuesta literal, hablando de los 5 libros de la Torah, en ningún lugar, ¿ok? En ningún lugar se nos manda, en ningún lugar se nos ordena que hagamos lejit palel, que hagamos tefilá. Pero al contrario, sí se nos dice que sí vamos a ser juzgados por no guardar la Torah. ¿Ok? Pero una vez más, hablando solamente básicamente, esta es una enseñanza por encima. Algunos de los ancianos que tienen escritos basados en la Torah nos ayudan un poco a entender, ¿ok? Con estos siguientes textos que les voy a dar. Vamos a Devarim 11:13, ¿ok? 13. Esto es el libro de Devarim. Sí, 11:13. Ah, pues aquí ya lo tenía. Ok. Vamos a leer desde el... Ok, vamos a leer desde el 8, ok, 11:8, pero apunten el texto 11:3 específico. ¿Alguien tiene el texto que lo pueda leer, por favor? Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Hashem a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia. Tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Misraim, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Hashem tu Elohim cuida siempre. Están sobre ella los ojos de Hashem tu Elohim desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Hashem vuestro Elohim y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. 14 también. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Ok, excelente, está ahí. Dice que
Sabemos que el beneficio diciendo que cuando entres a la tierra donde emana leche y miel, si guardares mis mitzvot, dice en el verso 13, si obedecieres diligentemente a mis mitzvot, que yo os ordeno hoy, amando a Hashem vuestro Elohim y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. 14, daré la lluvia a vuestra tierra en su época temprana y tardía y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite. ¿Ok? Una vez más, estos textos son los que nos ayudan a entender un poco, y esta es la base donde todo el día de hoy los que conocen de rezos, lo que hacen de rezo, si tú le preguntas, oye, pues cuál es la fundación, cuál es la base, ellos dicen Devarim 11:13, ¿ok? ¿Por qué? Porque dicen ellos que según basado a esto, el Rashi tiene un comentario, dice, servirle con todo tu corazón, servirle con servicio que proviene del corazón, significa la oración, ¿ok? Un servicio que proviene del todo corazón significa la oración, la tefilá. ¿Ok? Y también vamos a otro texto, Éxodo 23:25, y dice, aquí lo tengo. Éxodo 23:25 dice lo siguiente. Dice, déjenme leerlo de acá. ...23:25 de la siguiente manera, dice: ustedes adorarán a Hashem su Elohim, y él bendecirá tu pan, tu agua, y yo quitaré toda enfermedad de tu medio. ¿Ok? Una vez más dice que servirle. Servirás a Hashem vuestro Elohim, y él bendecirá tu pan, tu agua, y apartará la enfermedad del medio de ti. ¿Ok? Servirle con todo tu corazón, una vez más, significa servicio que proviene del corazón, que quiere decir la tefilá. Como antes les había dicho, notar que en todos estos textos que hemos leído, desde Daniel, el texto que le di del rey Salomón, los textos que vienen en la Torá, todos ellos contienen un común denominador. Hay respuesta, bueno, los textos de la Torá es Hashem mismo hablando, pero los textos de Primera de Reyes y los textos de Daniel, cada vez que un tzadikim hacía una tefilá, venía con una respuesta, ¿ok? Que usualmente era, no diría yo bendición, sino era una respuesta a su favor, ¿ok? Bueno, otro texto que es base al Sidur es el Salmo 55:18. ¿Ok? Todos sabemos quién era el rey David. Sabemos cómo se expresaba. Y sabemos cada vez que él imploraba, en la mayoría de las ocasiones, obtenía una respuesta. ¿Okay? En el Salmo 55:18 dice lo siguiente. Dice: un segundito que estoy. No, estoy equivocado. Permíteme tantito, ¿ok?
Dice que de día, de noche y de mañana. Este es el 55, ¿verdad? Ujú. No, estoy equivocado. Permíteme tantito. Yo se los encuentro. Ujú. Es en el verso 17. Bueno, los que tienen una que los que tienen una Biblia que no es una Tanaj, en el 17 está, pero en el Tanaj está en el 18. Ok, verso 17 dice: de tarde, de mañana y a mediodía me lamentaré y gemiré, y él oirá mi voz. Y luego dice siguientemente: en paz redimirá mi alma del ataque en contra mío, aunque contra mí haya muchos. ¿Okay? Este es otro texto base. ¿Cuál es? Es el 55. Bueno, en el Tanaj 55:18 o 55:17. Uno de los 17:18. ¿Okay? Que dice: de mañana y de tarde oraré y clamaré. Ok. Bueno. Ahora bien, ¿a quién atribuye o de quién nosotros sacamos ejemplo para estas tefilot que hacemos? La tarde, la mañana, bueno, el anochecer, la mañana y la tarde. Según en el libro en el Talmud babilónico, tenemos textos que nos ayudan a entender, ¿ok? Y estos textos son Génesis, o más bien Bereshit 19:27. 19:27. Bereshit 19:27. Que vamos a ver qué dice Bereshit 19:27. Dice aquí lo siguiente, dice: madrugó Abraham por la mañana y acudió al lugar donde se había parado ante Hashem, que era un lugar, la montaña, viendo hacia Sodoma y Gomorra. Y acuérdense que él ya había intervenido por Sodoma y Gomorra, diciendo que si había justos, que si había 40, que si había 20, si había 10, que si le iba a destruir. Y después de haber platicado con Hashem, vino la noche y la mañana siguiente, de madrugada, Abraham se despertó por la mañana y acudió al mismo lugar, quizás todavía para intervenir una vez más. ¿Okay? Entonces se dice que a Abraham se le atribuye el rezo de por la mañana. ¿Ok? Y les voy a leer un texto que aquí tengo. En el libro del Talmud, en el libro de Berajot, les digo cuál es, según lo que los ancianos escribieron en el Mishnah, ¿ok? Dice aquí: dice que a Abraham se le difiere la tefilá o el rezo de la mañana, ¿verdad? Porque él apresuró de mañana a intervenir, como les había dicho, por Sodoma y Gomorra una vez más, sabiendo que de mañana él podía tener conexión con Kadosh Baruj Hu. Por eso dice el texto que él madrugó antes de salir, mucho antes de salir el sol. Y la palabra
que dice al lugar donde se había parado ante Hashem. Dice que la palabra parado tiene un significado, ninguna otra cosa más que donde él había hecho su tefila, su intercesión. ¿Okay? Dice que él se paró, puso de pie y oró. ¿Okay? Es lo que dice según Génesis 19:27 en el libro de Berajot, que la palabra que él donde estuvo parado ante Hashem significa donde él estuvo haciendo su oración. Entonces estamos hablando ya de a quién se le atribuye los rezos. Rezo de la tarde, según se le atribuye al patriarca Isaac, y ese texto que se utiliza es en Bereshit 24:63. Y el 24:63 dice de la siguiente manera. Bueno, se me olvidó decirles lo siguiente también. Recuerden que cuando Hashem volvió al lugar donde estaba parado anteriormente, lo que dice la historia en Bereshit, lo que pasó, que por lo menos fue rescatado su pariente, ¿ok? Lot. ¿Okay? Ahora bien, Bereshit 24:62 dice: Isaac venía de regreso tras haber ido a ver a Lahai Roi, pues habitaba en la tierra del sur. Y luego dice el 63, aquí dice: salió Isaac a orar en el campo hacia el atardecer y alzó a la vista y vio aquí que venían camellos. Sabemos que la palabra camellos no es correctamente, pero después de eso dice que alzó Rivka sus ojos y vio a Isaac y se inclinó sobre el camello, y sabemos quién es Rivka, ¿ok? Entonces, en este texto, ya sea que algunos lo tengan en el 24:62 o en otros en el 24:63, dice que Isaac salió al campo por la tarde, al atardecer, a hacer una tefilá, ¿ok? Que dice en otras versiones, como está escrito, se los digo. ¿Verdad? 63. Dice que Isaac había salido a meditar al campo al atardecer. ¿Okay? Posiblemente ambos, tanto como el patriarca Abraham como el patriarca Isaac, después de haber hecho una introspección, un lejit palel, recibieron una respuesta, pero no nos confundamos, ¿ok? No es de que vamos a hacer nosotros nuestro rezo diario y cada día vamos a tener una respuesta. Esto lleva años. Posiblemente, como saben, los patriarcas eran de toda su vida. Específicamente de Isaac y Jacob y Abraham ya en su edad, 80 años, ¿ok? Dice que aproximadamente, ¿cuándo fue que literalmente salió Abraham? A través del estudio podemos saber que fue como a los 40 años que en realidad salió de la tierra de su parentela. Y tardó 40 años, es más años para obtener la respuesta. Ahora, Jacob, a él se le atribuye el rezo del atardecer de la noche, aunque algunos sugieren que este no es obligatorio. Ya después todo eso vamos a hablar de todo esto, ¿ok? Pero por ahorita vamos a ver Bereshit 28:11 para ver por qué dicen que se le atribuye a Jacob.
Ok, bueno, dice Bereshit 28:11 lo siguiente. Dice, bueno, desde el 10. Partió Jacob a Beersheba y se dirigió a Harán y se encontró un lugar y pasó la noche ahí. Pues se había puesto el sol, tomó de las piedras del lugar, las ordenó alrededor de su cabeza y se acostó en aquel lugar. El verso 12 dice, y soñó, y he aquí que había una escalera apoyada en la tierra, en cuya cima llegaba al cielo, al Shamaim, y he aquí que los ángeles de Adonai subían y bajaban por ella, ¿ok? Dice lo siguiente en el libro de Berajot, dice que a Jacob se le instituyó el rezo del atardecer o del anochecer, porque dice que él se encontró con el lugar, ¿verdad? Después sabemos que cuando él venía de regreso, ya después de tierra de Labán, él otra vez se volvió a encontrar con ese lugar donde tuvo ese sueño. Según dice en el libro de Berajot, dice lo siguiente, es Berajot 26, ¿ve? Dice lo siguiente, que Jacob estaba teniendo una introspección por lo que había hecho en ese momento de la noche. Sabemos todo lo que había hecho Jacob, que le había robado le había quitado, se había adelantado a la bendición de su hermano Asaf, y que en ese preciso momento Jacob sentía cierto pavor, según, y que él tuvo que detenerse, aunque ya era hora de la noche, para hacer una introspección en sí mismo, y sabemos qué fue lo que pasó, ¿ok? Tuvo el sueño, y ese sueño se volvió en que Hashem le prometió que iba a estar con él, y que sí, le afirmó que le iba a dar la bendición que le había dado a su abuelo, Abraham, ¿ok? Muy bien. Entonces, repasando nomás rápido todo esto que acabamos de leer, esta es solamente una de las 3 secciones que vamos a tocar hoy. Tefilá, que es la oración, Lejit Palel, que es el sentido de la tefilá, para ser juzgados, nosotros mismos nos tendremos que hacer una introspección, juzgarnos, y tenemos ejemplos, ¿verdad?, de dónde todo esto empezó. Esto es solamente lo más básico. Vamos a la siguiente en la siguiente clase vamos a ver todavía más en cuanto a historia, en cuanto hoy llegamos a este libro que tenemos hoy. Este es un libro de Sidur, hay muchos. Este es Birkat Shlomo, según la tradición sefardita, las Ashkenazki. Vamos a leer todo, las diferencias que hay. Vamos a entrar en temas para aprender a hacer una tefilá con Kavaná, ¿ok? Nuestro siguiente tema es la Kavaná. Y va todo relacionado, ¿ok? Una vez más, pregunta: ¿dónde empezó la tefilá con Kavaná? ¿En qué momento empezó la tefilá con Kavaná? La misma respuesta de dónde empezó la tefiló con un orden. Después de la destrucción del segundo templo, en un intento de los Sadikim, o más bien en un intento de los Levim, de los Kohanim y de todo el pueblo, en un intento de reconectarse con el Creador. ¿Ok? Es decir, ofrecerle un servicio con todo el corazón. ¿Ok? El texto que acabamos de leer, Deuteronomio 11:13, servirle en un intento de servirle con todo corazón, sin Beit Hamikdash o Beit Hamikdash. En uno de los libros de la Mishneh Torah, el Ramban, en el libro de oraciones y bendiciones sacerdotales, habla un poco de la historia, el Rambam, sobre, bueno, y no solamente el Rambam, sino la mayoría de los sabios de bendita memoria nos delatan que por qué fue destruido el segundo templo, o por qué fue destruido el segundo Beit Hamikdash, y ellos nos platican de que fue destruido
el Beit HaMikdash en gran parte por el egoísmo que había entre el mismo pueblo de Israel, el querer tener más que el prójimo, el decir, no, pues yo ya soy miembro de X grupo, corriente, la indiferencia total, como vimos, porque en realidad fue destruido Sodoma y Gomorra por la indiferencia de unos para con otros. Así lo declara Hashem. Así. Le dice que llegaron a un nivel peor que Sodoma y Gomorra. Llegaron a un nivel peor que Sodoma y Gomorra. A través de los profetas, sí, los escritos que dicen. Eso fue la verdadera razón porque fue destruido el segundo Beit HaMikdash. Entonces, no solamente hubo una desconexión de Hashem contra el pueblo de Israel, sino también hubo una desconexión de la presencia de Kadosh Baruj Hu en la vida de cada uno de nosotros, o en la vida de cada uno de los ancestros que estaban en esos tiempos. Porque lo tomaban todo a lo literal, no veían a fondo, a pesar de que sí había Sadikim. No fue suficiente los Sadikim y sus súplicas para que el templo permaneciera. ¿Ok? Entonces, como los profetas ya sabían, Hashem ya lo había decretado, ya estaba el decreto que iba a ser destruido el templo. Sabemos en el Brit Hadashah, todos los que hemos leído el Brit Hadashah, sabemos que solamente el Mashiach vino a reafirmar lo que los profetas habían dicho, que el templo iba a ser destruido. ¿Y por qué iba a ser destruido? Y entonces, desde aquellos tiempos, se preparaban, como acabamos de ver en el texto de Daniel, ya instruían ellos, no, ciertamente no en el modo de un libro, porque no había libros en aquellos tiempos, sino de la manera oral, ¿ok? Pasaban plegarias de una manera oral, es decir, a un grande profeta, a un gran sadikim de aquel tiempo, si le escuchaban decir a él alguna tefilot, se las aprendían de memoria y ellos las recitaban volteando su rostro hacia Jerusalén. Dicen en Mishneh Torah, dice, y en el libro de Berajot, que si estaban viviendo en la tierra de Israel, volteaban hacia el Beit HaMikdash cuando estaba. Si estaban fuera de la tierra de Israel, no importa, volteaban hacia Jerusalén. Y poco a poco esto se fue dando de una manera oral, ¿ok? Y no solamente de los grandes sadikim, sino de aquel todo que tenía la necesidad de hacer una introspección, ¿ok? Lejit Palel. Fueron acupulándose. No digo Berajot porque no eran Berajot, sino fueron acupulándose oraciones, frases, para expresarse ante Kadosh Baruj Hu en el sentido Lejit Palel, en el sentido de una introspección. ¿Ok? Entonces, poco a poco esto fue, después de la destrucción del segundo templo, esto fue tomando forma por tefilot de parte de los profetas, los ancianos de la asamblea, y en un momento corto después de los cabalistas, ¿ok? Es muy importante que también sepamos eso de los cabalistas, porque la mayoría de los rezos tienen mucha influencia cabalística, ¿ok? Que también vamos a ir aprendiendo todo eso. ¿Okay? Pero esto que tiene que ver con la Kabaná, bueno, lo siguiente. En el libro de... Bueno, vamos a dejarlo en la mayoría de la parte del libro del Zohar, ¿okay? Los cabalistas que estudiaban los secretos decían que para poderse conectar con Kadosh Baruj Hu era necesario un texto, ¿ok? No contaba solamente con repetir una frase aprendida, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Traducida o traspasada, pero no es la palabra que busco. Bueno, sí, tradición, ¿verdad?
de una manera tradicional, y que decir, mira, pues di esta parte de la Torah y Hashem te va a responder. No era necesario solamente oralmente, ¿verdad? Verbalmente decirlo, sino que era necesitado escribirlo en un texto, ¿ok? ¿Por qué? Porque sabemos, como lo hemos estudiado muchas veces, que las letras en hebreo no son como las que tenemos hoy en el español, no son como ninguna letra de este mundo, porque no provienen de este mundo, ¿ok? Era necesitado al principio escribirlas en el texto, en la lengua santa, ¿ok? Porque ese iba a ser el cuerpo y tu alma iba a ser la Kavaná, ¿ok? Fue porque ellos empezaron a meterse de una manera muy fuerte en los textos, empezaron a hacer ya una lista de órdenes para que las palabras que uno recitara a través de ya un sidur fuera ese cuerpo, ¿verdad? Que representaría nuestro cuerpo, que llegaría a nuestra alma, ¿ok? El alma representaría la Kavaná, como lo dije desde un principio, ¿ok? Dicen ellos que según el alma de nosotros no era un pedazo de Adonai, ni mucho menos, sino que era Adonai mismo y que teníamos que encontrarlo dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque había ocurrido una desconexión, la más grande desconexión que había ocurrido, ¿ok? Entre Hashem y su pueblo. Y vaya que en los textos de la mañana que leemos algunos de ellos hablan de unificación, no de división. Entonces ahora ya poco a poco empiezan a tener sentido los textos que vamos leyendo. Al final de esta clase, por lo menos vamos a tener una pequeña idea de lo que leemos. A mí me ha ayudado mucho, créanme. Entonces por eso era necesario leer estos textos, ¿ok? Son el filtro. Ahora bien, se decía que ¿qué pasaba con aquellos que hacían su tefilá y no obtenían esa conexión? ¿Ok? ¿Qué pasaba con todo aquel que nomás... vamos a dar un ejemplo en nuestro día, ¿ok? Que nomás nos despertamos y, como dice nuestro hermano José Luis, ya no te da tiempo, te tienes que ir a trabajar. Lees unos cuantos, los obligatorios, lees Shema Israel, sus bendiciones, la Midá, las bendiciones matutinas, Netilat Yadayim, y vámonos. ¿Qué pasaba, verdad? ¿O qué pasa? De hecho, porque esto aplica hoy a nuestros días, con aquellos que no obtenían esa conexión, esa concentración, porque pues el tiempo no nos da. ¿Cómo íbamos a poder conectar con Kadosh Baruj Hu? ¿Cómo? La respuesta una vez más, es a través de los Sadikim. Por eso intervinieron la mayoría de los cabalistas de grande manera hoy en día en nuestro Sidurim, porque ellos dicen de esta manera, dan un ejemplo para hoy en nuestros días. Dicen que era similar, que todo lo que se necesitaba, sí, era un grupo, ¿verdad? Para hacer tu tefila. Ya no importa cuál sea, si era la mañana, la tarde, la noche, o era por la luna nueva, o era por Yom Tov, o cualquiera de estos, ¿ok? Sino que decían que era necesario juntarse, pero lo único que era necesario era que uno solo de ellos tuviera la conexión, para que todos los demás fueran escuchados. Ellos lo explican de esta manera, dicen que como cuando vas a abrir las puertas del cine, que nada más se necesita que uno abra la llave y entran multitudes, ¿ok? Entonces a través de los sadikim, a través de los justos,
que ya hemos explicado con detalle que es un Sadikim, que es un justo, ¿ok? Que es ser una persona Kadosh. Solo se basta de una persona para que las peticiones de aquel que no tuvo conexión fueran respondidas. La intención es necesaria, la intención tiene que estar ahí para hacer el esfuerzo, porque vaya que es un gran esfuerzo. Yo hablo por mí personalmente, se batalla mucho, uno batalla en la mañana, en la tarde se te olvida y en la noche no te acuerdas. Te duermes, te quedas dormido. ¿Ok? Entonces, sabemos que la plegaria está relacionada con los korbanot. La plegaria está relacionada con el korban que acabamos de leer en estas parashot, el de la mañana y el del atardecer. ¿Okay? Por eso, según dicen Jajamim, que la tefilá de la mañana, tanto como en la tarde, son obligatorias y la de la noche no tanto. Pero que después la hicieron obligatoria. Ya todos, la mayoría de nosotros deberíamos saber, pero pregunto, ¿cuál es el primer rezo del día? Modani. ¿Quién más? Modani. No, No, es Arbit. no, Arbit. Ok, ya entendí. Sí. No es el primer rezo del día. Es Arbit. Arbit, ¿por qué? Está Comienza el ahí. día, la tarde. Exactamente. Nuestro día empieza al caer la noche. En Baruch Hashem. ¿Amén? Zapatas. Primer rezo del día es Arbit, ¿ok? Porque como dice Kadosh Baruj Hu, y fue el día, y fue la noche, y fue el La día. tarde, La tarde. día, Sí, día primero. día primero. ¿Ok? El primer rezo del día es Arbit, ¿ok? Entonces por eso ellos, después de tanto estudio, que los Jajamín decidieron, la mayoría de estos cabalistas, entre que sí, que no y que aquello, y que como dicen todos, Modéani era el primero, dijeron, no sabes qué, pero la Torah dice que nuestro día empieza al atardecer, entonces ¿por qué va a ser por qué los otros dos sí tienen relación con los korbanot, pero por qué este no es mandatorio? Y luego después de tanto estudio, dijeron, no, dice Kadosh Baruj Hu que es el primer día, vamos a hacerlo obligatorio. ¿Ok? Ahora, habló de los cabalistas. Ahora hay muchos movimientos que dicen que no es obligatorio el del Arbit, que no es. Ustedes tomen, o es más bien, nosotros como comunidad vamos a tomar una decisión, ¿ok? Después que estudiamos esto, lo tomamos como decisión. ¿Hasta qué hora es el rezo de Arbit? O sea, ¿hasta qué hora tienes límite para hacer el rezo de Arbit? Porque después sigue el otro. Sí. ¿Verdad? Pero ¿hasta qué hora? O sea, ¿cuál es el lapso de tiempo desde que cae la tarde, desde ese momento hasta qué hora es el Arbit. tiempo para Arbit. rezar Arbit? Dicen la mayoría de los Jajamín, que en su parte casi todos son estos cabalistas, dicen que desde que ves las estrellas, ¿verdad? En el cielo, que tú detectas que hay estrellas, hasta tu medianoche. Okay. Dependiendo en qué parte vivas del mundo, hasta tu medianoche es prudente hacer el Arbit. Y luego, bueno, después hablamos. Ahorita vamos a entrar a la otra sección que es del Siur, pero y luego haces Sheman al acostarte y todo ese tipo de de tefilot, ¿ok? Ok, entonces, Korbanot, ¿qué dicen según? Antes no estaban estos rezos, ¿ok? Esta sección de Kavaná estoy empezando ahora sí ya, como quien dice, un poquito llevando el libro, el Sibur que tenemos hoy en día. Dicen la mayoría de ellos, cabalistas, que se escribieron los Korbanot porque representaba
Dice en el libro de Shulchan Aruch, que es sobre Alajot nada más, dice que uno se tiene que despertar como león rugiente, y que el hecho de tú hacer los tefilot, el hecho de tú hacer tu tefilá, ¿okay? Es voluntariamente, como Hashem quería que tú hicieras tu corbán cuando lo llevabas, que quería que llevaras un corbán voluntario, no uno por tus pecados, ¿ok? Y luego ya entrando en la época de los maestros cabalistas, dicen ellos que era necesario hacer una introspección, porque era en realidad lo que hacían, Lejit Palel, era lo que hacían todos nuestros antepasados. Y ya por eso tenemos ahora un poco el orden del Sidur. Entonces, para entender un poco más, decían ellos que tú llevabas al animal, si es que ofrecías tu corbán, la sangre que derramaba el animal, bueno, estamos hablando de la ofrenda tamid, la que era continua, ¿ok? La ofrenda la sangre del animalito representaba tu maldad, y luego cuando era quemado subía humo blanco, y el humo blanco representaba tu aceptación. Pero en este caso de los corbans, recuerden que estamos hablando de un conjunto, de un pueblo, ¿ok? No estamos hablando personalmente, ¿ok? Cuando se derramaba la sangre, se llevaba toda la maldad. Cuando subía el humo blanco, era aceptación por parte de Kadosh Baruj Hu, ¿ok? Pero ahora vamos a hablar singularmente, ¿ok? Todos tenemos entendimiento y es lo mismo. Hay un comentario bien importante. Dígame. Acerca de las oraciones. Porque se debe establecer solamente una práctica sobre pura oración. Y es por eso que Yeshua les hablaba a los fariseos y les decía sepulcros blanqueados. Exacto. Los cuales solamente balbucean palabras. Exacto. Pero que realmente no tenían Torah dentro de ellos. Exacto. No había interés. Entonces, lo importante de la oración es estar en conexión con tu nefesh, con Akadosh Baruj Hu, sobre lo que estás hablando, porque puedes aprender todos los rezos, pero no llevas una vida, si me entiendes, Kadosh. Exacto. ¿Sí? Entonces eso te lleva a ser una persona hipócrita tú mismo. Exacto. Entonces, de nada sirve tanta plegaria si no hay una buena comunicación. ¿Sí? Por eso Yeshua ya puso una de las oraciones más fuertes, que es vino Malkeinu. Le decimos o sea, que viene siendo la oración en la que tú pides. Toda oración es una intermediación, para que me entiendas. Si me entiendes, siempre pidiendo nunca por ti, sino por los demás. Exacto. Sí, o sea que una oración viene siendo una intercesión de tu nefesh para con otros, para poder enderezar tu camino. Exacto. Ese es el no hay ningún, como lo dijiste al principio, no hay ningún orden, ¿sí me entiendes? No hay Kaddish, no hay Amidá, no hay la santificación del día, o sea, no hay nada, todo ha sido un conjunto basado en los acontecimientos dados para no cometer. Por ejemplo, Salomón recitó una, Melech David, todos los salmos, que la mayoría viene siendo tefilá también, ¿sí me entiendes? Entonces, la oración o la tefilá viene siendo la intersección, ¿sí me entiendes? Para poder entrar en lo que es la comunicación directa con Akadosh. Así es. Correcto. Pero de nada te sirve si tú no estás repitiendo palabras. Nos podemos gastar todo el día recitando eso y dentro de ti estás podrido. Vas a hacer lo que Yeshua decía, eres un sepulcro blanqueado, lleno de palabras balbuciantes. Es por eso que el rezo es solamente la traducción de la Iglesia Católica. No hay tal rezo, sino hay una intercesión, ¿verdad?, por parte tuya para con otros, porque la oración no sirve para ti mismo, alguien tiene que orar. Exactamente. Exactamente lo que acabas de decir. Esa es la base fundamental de hacerlo con un conocimiento. Porque fue, no lo voy a negar, fue muy bonito que al principio, ya hace meses, comprábamos nuestros libros, mujeres tienen su libro, hombres tienen su libro, pero pues nada más lo agarramos y nos ponemos a leer y
¿Y qué? Tú, La comunicación, incluso en Shabbat, hay ciertos plegarias, tefilás que no se recitan, ¿sí sabías? Sí, correcto. ¿Ok? Hay ciertas Shema, por decir así, después de las 3 de la mañana no lo puedes recitar. No, y aparte algunas de las que están en el Sidur, que hoy ya me doy cuenta, no se deberían O sea, de yo recitar. como participé en lo que es ortodoxo, hay una línea, sí, muy delgada entre lo que tú haces en Yom Kippur, por ejemplo, Ujú, sí, correcto. lo que haces en Shabbat, Ujú, sí, es muy difícil que tú hagas cierto tipo de oraciones Ujú. si no están apropiadas para el día. ujú, ¿A quién le vas a ofrecer el Kaddish? ¿Quién dirige el Kaddish? ujú. ¿Quién de Albirkata Kohanim, por ejemplo, Ujú. de dónde viene? Sí, ¿y de dónde? Si me Ujú. entiendes, por ejemplo, nosotros decimos la oración o la tefilá de los niños, Yeshim Elohim de Castabín de Camila Sheja, sí, que Dios te haga así como Efraín y Manases, no existe en ninguna parte, solamente Es un viene la dicho. bendición que se declaró Isaac, Jacob, cuando vio a Yosef, Sí, sí, entonces es más o menos eso. correcto, tiene toda la razón. Una de las cosas que tenemos que, dice el hermano Arturo, ¿verdad? Es muy cierto. Para hacer esto con Kavaná, ¿ok? Una de las cosas que incluso se dicta, se estudia, es de que, aquí lo tengo escrito, se los voy a leer. Miren. Dice aquí que la necesidad de una tefilá, ¿verdad? Hashem provoca la necesidad de tefilá para ofrecer sus necesidades a quien no lo merece. Lo que dice Arturo. ¿Ok? En pocas palabras, no lo haces por ti. Lo haces para tu prójimo. Esa fue la desconexión que hubo, que platicábamos hace un momento atrás, de que hubo indiferencia al prójimo, que causó la más grande desconexión con Kadosh Baruj Hu, y por eso fue instruida la tefilá, no para ti, para tu prójimo, no para ensalzarte, como dice Mashiach, que le decía a los fariseos, que piensan que por sus palabrerías van a ser escuchados, pero no, ya tienen su recompensa. Exactamente. Un ortodoxo, tú le pides que ore por ti y no va a orar. No va a orar por ti. Sí, eso viene solamente de la iglesia, Exactamente. jamás. No van a orar por ti. Entonces, para ser aceptado a nivel personal, el hacerlo con Kavaná, tienes que entender que lo haces para tu prójimo. ¿Ok? Y luego, si tu petición es aceptada, o más bien tu tefilá es aceptada, ya es, bueno, más bien, lo haces tú, y si tu tefilá es aceptada, dicen los cabalistas, esto abre para que acepte lo del pueblo. Por eso es plegaria, no es rezo. No es rezo, es plegaria. Es la súplica directa, por una intercepción. Bueno, sí, en el Sidur que tenemos hoy en día, pues ya vienen varias, tú lo sabes, vienen varias Sí, pero ordenanzas. no es rezo que quede establecido. Rezo es algo repetitivo. Sí, plegaria es suplicar, sí, cuando tú dices Raham, Rahamim, sí, Abakej, que viene siendo misericordia sobre más misericordia para el perdón. Así es. La palabra tefilá en realidad la oración. No viene el rezo. No. Es plegaria. Sí. Siempre. Ahora muchos traducen lejitpalel como rezar o rezo, pero Porque es más fácil, no. pero rezar, Pero no, no. recitar, rezo viene de recitar. Sí, recitar exacto. es repetir. exacto. Entonces, hay una de las cosas que nosotros que vamos empezando, que vamos a disponernos a hacer esto con Kavaná, en el libro de Mishneh Torah, capítulo 4, a los que quieran apuntarlo, tiene unos pequeños requisitos, ¿ok? En cuanto a alajá se trata, unos pequeños requisitos de alajá. ¿Ok? Aparte, otra cosa bien importante que se me olvida decirles, la tefilá
Es para llenar los huecos de nuestras fallas, ¿ok? Si lo haces con kavaná. Como decía nuestro si nada más por palabrerías, pues no vamos a llegar a nada. ¿Ok? Entonces la tefilá es para llenar los huecos de nuestras fallas. Es para retratar, reconciliar esa desconexión que hubo con Kadosh Baruj Hu. Mishneh Torah capítulo 4, desde el primer verso en adelante, tiene unos requisitos y explica cuáles. Yo solamente se los voy a dictar. Como bien les digo, les repito una vez más, esto es alágico. ¿Ok? Alajá. Requisito número 1, antes de hacer tus tefilot, lavarse las manos. Netilat yadayim. Requisito número 2, tapar su desnudez, para que no diga uno, no, pues estoy en mi cuarto, nadie me ve, Kadosh Baruj Hu lo ve. Requisito número 3, un lugar limpio, no en el baño, no en un cuarto muy sucio y desordenado. Número 4, concentración completa. Y la 5, que nos pasa a todos, a mí me pasa, alejar pensamientos ajenos. Que incluso cuando estamos aquí, me ha pasado que pues, estás pensando en otra cosa. Se mete el demonio. Se mete el demonio. No. También enlista unas cuantas actitudes para hacerlo con kavaná. Las siguientes actitudes son: número 1, no estar enojado, no tener ira dentro de sí mismo. No andar en discordia, como decimos nosotros, ando peleado con aquel o con aquella, o ando de mal humor. Y no mala palabrería. ¿Ok? La halajá, más que todo eso que acabas de decir, es fijarte dónde oras. La Torah te dice que fijes dónde pones tu conexión. Aparte de que la halajá habla que pongamos nuestro rostro hacia el este, que viene a Jerusalén, eso ya lo debes de saber. ¿Sí? Esa es una regla fundamental para nosotros, mesiánicos como israelitas. ¿Okay? Pero lo más importante es que si se ha practicado brujería, hechicería, sexo, etcétera, 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 no puedes orar en ese lugar. Y de todo eso, excelente, Sí, de todo. Muchas personas están en una recámara y no te vas a sentir a gusto. Quizá porque haya residuos, quizá porque haya X. ¿Sí me entiendes? Entonces, es recomendable tener un lugar más que limpio, que no haya Apartado para eso. Apartado. Escucha, eso es bien importante. Esa es la halajá, esa es la más. Y cuando tú cumples con esa sola, envuelve todo lo que acabas de decir. Así es. Pero nosotros como, yo tengo un lugar, ¿sí me entiendes? Y a veces que quiero poner algo y yo no lo voy a hacer en la sala donde hemos visto películas del exorcista y todo lo demás. O sea, tienes que saber que dónde es lo más importante. Desconectarte completamente, incluso avisarle a tu familia que vas a estar orando para que no interrumpan la comunicación. Excelente. Pero más que nada que no haya habido pecado, ahí le grité, eso, entonces eso es una punta muy, a veces no vas a encontrar ese rincón en tu casa, vas a tener que buscarlo en el parque, en el río, en otra parte. Exactamente. ¿Okay? Exactamente. Piensas como un ortodoxo. Exactamente, tienes toda la razón. ¿Qué ejemplo nos dio Mashiach? No, nos dio mucho referente a ese lugar. Él iba al huerto de los
¿Me entiendes? Porque pues imagínate, hay frutos, hay todo, En pocas palabras, salió fuera de la ciudad. Lo que pasa es que no puedes estar en un lugar donde predomina, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, mira, ya en Sodoma y Gomorra nadie podía orar. No se permitía porque no había malaj que estuviera alrededor de ti. ¿Sí me entiendes? No se te olvide que el malaj que tú tienes cada uno de nosotros tenemos un malaj, y es el que lleva la intercesión. ¿Sí me entiendes? Entonces, si no hay esa comunicación, no va a llegar. Cierto. Ya para terminar nuestra sección de Kavaná, quiero dejarles unos apuntes que tengo sobre Abraham, Isaac y Jacob. El propósito de nuestro patriarca Abraham en tener Kavaná, el por qué hacemos el de la mañana, tefilá de la mañana, es hospedar a Hashem. Ok, al que guste apuntarlo. Propósito del patriarca Abraham en la tefilá de la mañana es hospedar a Hashem. Cabalísticamente hablando, el último minuto que tienes de las 24 horas es el más importante. ¿Sí sabes por qué? Porque das comienzo al nuevo día. Entonces de ahí depende cómo tú te hayas dirigido. Por eso las peticiones son importantes cuando las pedimos en el último minuto, en los últimos 2 minutos. Porque está por quedar el pasado día y entra el nuevo día. Cabalísticamente hablando. Así es, correcto. Isaac representa el rigor contra la fuerza del mal. Por eso esa corta plegaria de la tarde, para aguantar otro tiempo más del día. ¿Ok? Y Jacob representa una invitación a Teshuvah y a volver a tener conexión con Kadosh Baruj Hu. Y como ya les había, como nos dijo Arturo, para hacerlo con Kavaná, recuerde que esto es hacerlo para aquel que no lo merece, ¿ok? Para tu prójimo. Estamos hablando de gente estudiosa de la Torah que se esfuerza. Desafortunadamente, si la gente de afuera, y es nuestro deber, aquel que quiera venir a aprender, enseñarle, pero si la gente de afuera entendiera estas cosas, sabemos que pues aquí estuvieran, pero no está de más por todo aquel que es Israel, que está entre las naciones, ¿ok? Amén. El libro de Jacob, que usualmente se llama Santiago, habla pedís, pero pedís mal, porque solamente